Espacio de historia en Cadena SER Vitoria. Una y 21 minutos, avanzamos dentro de nuestros paseos para conocer edificios con historia en el territorio de la mano del arqueólogo Isma García. Hoy ponemos punto y final al paseo por Álava. Hemos estado por ahí varios capítulos, digamos, y volvemos a Vitoria, donde hay un montón de edificios y palacios monumentales con muchísima historia, ¿eh? Es el caso, uno de ellos, del Palacio Agustín de Zulueta, que comenzó a construirse por allá por 1912 con Ricardo Agustín y su mujer Elvira Zulueta como impulsores. Un apellido que se relaciona con progreso y crecimiento, pero que hizo su fortuna gracias al tráfico de esclavos en Cuba, con Julián Zulueta, el negrero, como cabeza visible. Bueno, en esta ocasión no vamos a hablar de él, vamos a hablar de su hija Elvira, del proceso de construcción que terminó en 1915. Es una obra monumental en la que se utilizaron, por ejemplo, como curiosidad, materiales del convento de Santo Domingo, y que sus inicios se denominó Casa Álava y albergó muchísimas obras y monumentos que actualmente vemos en muchos de los museos de la ciudad. Lo dicho, que John Dos Santos e Isma García nos llevan a conocer más de la historia de este edificio. Seguimos adelante nuestro caminar por los edificios con historia, nuestro serial que hemos comenzado esta temporada, en el que, ya saben, hemos recorrido parte de los pueblos de nuestro territorio de Álava. Nos hemos venido para la ciudad, nos hemos vuelto para Vitoria. ¿Con quién si no? Con nuestro arqueólogo Isma García Guardia. Muy buenos días, Isma. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Ya hemos dejado el chacolí, ya hemos dejado la mochila que trajimos de Archiniega la última vez. ¿Y ahora dónde vamos? Bueno, nos hemos vuelto para Vitoria, ¿no? Ya hemos hecho, digamos, nuestro tour a la vez, un poco por el territorio. Ha estado bien, ¿eh? Sí, yo creo que ha estado bien, y bueno, pues quizá en un momento volveremos. Habrá que volver. Sí, habrá que. No, pero ahora estamos otra vez en Vitoria y elegimos el Palacio de Agustín Zulueta en esta ocasión. Palacio de Agustín Zulueta. Que hay que hacer una apreciación, una diferenciación para comenzar. Sí, que no es el mismo que el Palacio Zulueta, aunque el nombre es muy parecido porque ahí está involucrada la misma familia de algún modo, los y las Zulueta, pero que no hay que confundir. Este Palacio de Agustín Zulueta es el actual Museo de Bellas Artes, por entendernos, el del Paseo de Fray Francisco, el que está enfrente de Ajuria-Enea. Un museo que se terminó en 1915 y hay tres nombres. Tres personas importantes, tres familiares, tres impulsores, vamos a decir de alguna manera. Bueno, vamos a decir que el impulsor principal es Ricardo Agustín, el principal como impulsor de las obras. Pero obviamente detrás de ellas está también su mujer, Elvira Zulueta. Y claro, hablando de los Zulueta, y en el caso de Vitoria, ya lo has comentado antes, pues igual conviene hacer referencia un poco a este antepasado suyo, Julián de Zulueta. El que tenía el dinero, el que hizo el dinero. Claro, porque en gran medida, pues digamos, la riqueza y las capacidades de esta familia son las que, bueno, pues habilitaron un poco que también que se construyese este edificio, siquiera de modo más o menos indirecto, ¿no? Entonces yo creo que estos tres personajes, empezando igual por el patriarca, vamos a decir, por Julián de Zulueta, pues el negrero. Claro, este es un poco el tema. Claro, hoy día es un personaje, pues digamos, de estos que diríamos hoy históricamente polémicos, ¿no? Que serían polémicos pero que sin embargo en la historia de Vitoria a lo largo de todo el siglo XX fue un personaje como muy celebrado, porque además fue un gran promotor de la vida cultural y social en Vitoria. Por cierto, no quiero dejar de mencionar que prácticamente todo lo que vamos a hablar hoy me estoy basando en un libro súper interesante que recomiendo, que me he estudiado sobre el palacio, escrito por Ana Arregui y Edurne Martín en 2016, que es monográfico sobre el palacio. Y bueno, por supuesto, pues Julián de Zulueta hizo, como bien has comentado, prosperó, hizo sus negocios sobre todo en Cuba, llegó a ser incluso alcalde de La Habana entre 1864 y 1876, y fíjate que tuvo hasta 3 matrimonios allí. Del tercero de sus matrimonios, con Juana María Ruiz de Gámez, que curiosamente era su cuñada y también su sobrina, fíjate cómo eran aquí las cosas entre familia, pues con ella se casó, fue su tercer matrimonio y tuvo 6 hijos. Una de ellas, no sé si la cuarta
una de las últimas fue Elvira de Zulueta, que es un poco la que ya entra un poco en la historia del palacio que tratamos hoy. Elvira Zulueta nace en el año 1871, parece que la mayor parte de su vida transcurrió en Vitoria. Y es una de las personas que más hizo por Vitoria, así como sí. A su padre se le conoce por esos negocios que por aquel entonces eran legales, ahora pues bastante controvertidos, por no decir sí. ilícitos e ilegales. Sí. Su hija, Elvira Zulueta, sí que fue de las relevantes de Gasteiz. Sí, en el sentido de que, bueno, pues al final tienen una disposición económica muy importante. Y luego, Elvira, siguiendo un poco el ejemplo de su madre, Juana María, pues era una persona muy de iglesia y muy de la beneficencia. Uh-huh. Y entonces, pues contribuyó mucho en obras de beneficencia en lo que es todo Vitoria. Lo curioso, o que realmente parece que no hay mucha información, es cómo se llegó a conocer o cómo se produjo que conoció a Ricardo Agustín, su marido. Porque, bueno, su marido nació en 1875 en Ciudad Real. Se ve que lo de nacer en Ciudad Real fue un poco coyuntural porque su padre era un ingeniero militar y entonces los militares en aquella época, bueno, en todas las épocas suelen andar de ciudad en ciudad donde toque que les destinan en cada momento. Entonces él nació en Ciudad Real, pero luego gran parte de su vida y su familia se asentó sobre todo en Madrid. Acabó siendo abogado y entonces parece que es a través de el ejercicio de su profesión de la abogacía que entró en contacto con la familia Zulueta, llegó a trasladarse a Vitoria y aquí ya parece, ahí está, es un poco oscuro, pero parece que son las relaciones familiares entre los Zulueta y la familia de Ricardo Agustín Ortega la que de alguna forma entretejió este acuerdo matrimonial y que se cerrase, digamos, el matrimonio entre Agustín y Elvira. Celebran la boda en el año 1905, que es un año en el que, por supuesto, ya Ricardo deja de vivir en Madrid propiamente y traslada su residencia a Vitoria. Desde entonces empiezan a desplegar una amplia agenda social con obras caritativas, también hacen varios viajes a Roma y a Tierra Santa. Ricardo contribuye o crea el Centro de Obreros Católicos, es decir, bueno, pues hacen toda esta labor de beneficencia, toda esta obra social que les convierte, digamos, dentro del vamos a decir, del social system vitoriano, vamos a decir, pues hombre, son prácticamente el top de la época, ¿no? Y bueno, claro, obviamente la política. Vale. Ricardo era abogado, pertenecía al Partido Conservador y entonces obviamente en Vitoria tuvo muy buenos contactos con el ayuntamiento que le permitieron, incluso luego hablaremos de ello, no voy a adelantar temas, le permitieron cerrar algunos negocios, vamos a decir, de tipo, si quieres, urbanístico, muy ventajosos para él y que también influyeron en la posibilidad de construir el palacio del que vamos a hablar. En 1917 muere Elvira, así que muere bastante joven o bastante temprano. 2 años después de que se termine el efectivamente. Ahora hablaremos del proceso de construcción del palacio y comprobaremos cómo ya apenas pudo disfrutar de él. Ya que hemos hablado de sus constructores, pues pasamos a... Pues venga, vámonos con ello. Ahí va. Isma, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se inicia todo esto? Bueno, pues para construir algo necesitamos los que quieren construir. Claro. En este caso ya hemos hablado de nuestros protagonistas, de Ricardo y de Elvira, este matrimonio, que son los que piden o ponen el dinero y van a vivir en el palacio que se construye, pero también necesitamos a alguien que lo construya. Claro. Necesitamos a los constructores. Y aquí teníamos muy buenos en Vitoria. Bueno, tenemos aquí a los 2 arquitectos que en aquel momento estaban trabajando en las obras de la Catedral Nueva, en el principio de las obras de la Catedral Nueva, que como fueron Julián de Apraiz y Javier Luque. Ya en 1912 fue que les contactó Ricardo Agustín para empezar a darle vueltas, a proyectar pues esa residencia que iban a construir en lo que actualmente es el Paseo de Fray Francisco.
Así que tenemos ahí a los arquitectos. Julián de Aprait y Javier Luque, constructores, arquitectos que ya estaban metidos en Mil Historias dentro de Gasteiz y que son los encargados de proyectar primero sobre plano ese palacio. Efectivamente, parece que el trabajo entre Julián y Javier lo hicieron muy codo a codo con el propio Ricardo. No sabemos Elvira hasta qué punto intervino. Tampoco habría que descartar que interviniese bastante. En todo este proceso de la elaboración, digamos, del proyecto, o sea, han quedado vestigios documentales, bastantes planos, incluso cartas, etcétera, que nos permiten conocer con bastante detalle cómo fue este proceso. Pues se ven que hubo una bastante ebullición de ideas y que bueno, se barajaron distintas posibilidades hasta que se llegó, digamos, a la solución final, que es la que tenemos hoy día construida y que es el edificio, que sí, es un edificio de los más monumentales y relevantes que tenemos en Vitoria. Y que bueno, por hacer una descripción somera, por si alguien nos está escuchando de fuera de Vitoria o no ha visto nunca el edificio, que se ponga el podcast y vaya a visitarlo. Exactamente. Pues es un edificio de planta, es una mole ahí de planta cuadrangular, es un edificio así como de forma prismática, que está dividido como en 3 plantas, ¿no? Tiene un sótano, una planta baja, un segundo piso y un tercer piso. O sea, he dicho 3, pues en realidad serían 4 si contamos el sótano. Si contamos el sótano serían como 4, ¿no? Este edificio cuadrangular en medio tiene como una especie de gran cuadrado hall o gran espacio central, que es en torno al cual, digamos, se articulan el resto de dependencias, ¿no? Entonces, cada una de estos pisos, digamos, estaba destinado a una funcionalidad más o menos distinta, ¿no? O al menos así se previó en el proyecto original. Por supuesto, la zona de sótanos pues estaba dedicado pues cocinas, almacenes. Claro, son zonas igual que no tienen mucha luz, son zonas igual que no son las más cómodas para vivir, por lo tanto no son los pisos nobles. Las plantas nobles pues las tenemos ya son el primer piso o planta baja y el segundo piso, ¿no? Que son, digamos, estos 2 niveles son los que constituyen la vivienda, vamos a decir, propiamente dicha, de Ricardo y de su mujer Elvira. En la planta baja, pues lo que encontramos, el despacho, el billar, el salón, el comedor, una capilla, porque es que en aquella época estos palacios tenían prácticamente a veces verdaderas mini iglesias incorporadas dentro de los palacios, y esta capilla pues era bastante, bueno, y es bastante relevante los restos que se conservan. Y luego, pues por supuesto, en la segunda planta, pues lo que tenían eran los dormitorios y habitaciones de los señores, ¿no? Y luego ya, pues si vamos ya al tercer piso, un poco, digamos, el remate, pues ya estaban ahí las habitaciones de servicio, porque como es natural, esta familia, pues esto es un poco como las series que vemos en la tele, Downton Abbey y todas estas, ¿no? O Arriba y Abajo, que había antaño, ¿no? Pues en estos edificios se desarrollaba toda una vida que a veces era completamente distinta, la de los señores y la de todo el servicio que lo componía mucha gente. Confabulando en las cocinas. Por ejemplo, no lo sé, yo me imagino las tertulias en los salones nobles y las comidillas y los corrillos en la tertulia alternativa en la cocina, ¿no? Ahí, entre el mayordomo. No sabes dónde poner la grabadora, ¿eh? Ahí. Totalmente. Yo me encanta imaginar estas escenas. Y luego, en el exterior, bueno, este edificio estaría comunicado con el exterior por 2 entradas principales. Una que da hacia el sur, que ya se construyó y es una novedad para esta época, pensada para llegar a la casa y bajar directamente del coche a motor, insisto, no coche tirado por caballos, porque en esa época es cuando ya empiezan los coches a motor, los automóviles, a empezar a ser, bueno, pues un objeto frecuente entre las casas más pudientes, obviamente. Esa entrada, la entrada sur, se dispuso para que se pudiese entrar de esa forma. Y luego hay otro acceso ya en la zona oeste, que lo que pretendía era comunicar el edificio con una zona ya más, los jardines, tal como estaban diseñados al principio. Ambos accesos se conservan en la actualidad tal cual estaban. Lo que pasa es que han perdido un poco el sentido que tenían originalmente, porque ahora el edificio tiene otros fines. Y alrededor de lo que es este edificio principal, pues había otros elementos anejos, una casa para el portero, una casa para el jardinero,
Y luego, obviamente, porque hemos hablado de los automóviles, el garage. Claro. El garaje que decía El entonces, el garage, que era importante también pues para guardar aquí los automóviles. Para los coches. Y todo esto necesita, porque ya hemos descrito cómo era el palacio, pero todo esto necesita unos materiales. ¿De dónde? Ahora me cuentas. Colchones Aznar lanza el plan Descansa. Porque tu salud nos importa, queremos que descanses en un colchón sin ácaros, hongos y sin ningún microorganismo. Además, te damos hasta 100 euros por tu viejo colchón al comprar uno nuevo. El plan Descansa solo lo encontrarás en Colchones Aznar. Colchones para soñar. Si vas a meterte en obras en tu casa, empresa o edificio, mejor cuenta con Zaimo. Rehabilitación, mantenimiento y pintura para que renueves la fachada de tu edificio. También hacemos trabajos verticales. Al no necesitar andamios es más rápido y económico. Con más de 40 años de experiencia en Vitoria. Entra en zaimo.es y llámanos. La solución más rápida, profesional y duradera para todo tipo de obras. Es primavera. Es el momento de sacarle el máximo partido a tu jardín. Visita la exposición de Jorge Fernández y descubre todas las ideas que tenemos preparadas para tu jardín o terraza. Gran variedad de mobiliario para espacios grandes y pequeños. Últimas tendencias en piedra decorativa. Barbacoas para exterior. Jorge Fernández, en Padrueta 53 Jundiz y en Los Herrán 30. Estamos en primavera. Primavera son flores, son plantas. Loli Shane, del Centro de Jardinería Gorbella. Muy buenas. Hola, Nerea. ¿Qué tenéis preparado para esta primavera? Todo. Lo tenemos preparado todo. Tenemos geranios, hiedras, sulfinias, begonias, como no, una de mis mesas favoritas, que son las plantas aromáticas. Albahacas, romeros, lavandas, todo en tierras, todo en semillas, los bulbos, lo tenemos todo, Nerea. Está todo preparado. Hemos tenido un invierno rarísimo. ¿Qué nos trae para esta primavera como consecuencia? Hombre, como consecuencia nos trae la no limpieza general de las plagas y los bichos. Entonces vamos a estar muy pendientes de este tema porque no se ha desinfectado naturalmente, no se ha desinfectado, con lo cual en cuanto empiece a levantar un poquito las temperaturas, todo esto va a salir. Tenéis mucho producto y también tenéis mucho consejo, sois profesionales. Centro de Jardinería Gorbella, precisamente en el Centro Comercial Gorbella, 5 minutitos. Hombre, lo que más nos gusta, siempre les digo, es atender y enseñar y ayudar a nuestros clientes. El vivero más grande de Álava. Agur. Agur. Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Descubre lo que te inspira. Ven a Las Auto, concesionario oficial Kia en Vitoria, o visítanos en lasauto.com. Este domingo, a las 9 de la noche, en Los 40 Cara a Laboral Cucha, nos visita Doctor Deseo con En el brillo de tus ojitos, su nuevo álbum. Además, lo último de Montana con Gabri de Sinova, Noran, Supercremalleras o Maren. ¿Quién será esta semana nuestro número 1? Los 40 Cara a Laboral Cucha, con Josu Ortega y Marijose Aranguren en Los 40 Euskadi y en la app de Los 40. Patata nueva, mucha. Como la de Amutio en tu casa, ninguna. Disfruta de la auténtica patata nueva directamente del campo a tu casa. Haz tu pedido online en amutioentucasa.es o llamando al 744-720-838. Envío gratis. Amutio en tu casa. Ser Vitoria. Cadena Ser. Piedra, madera, vidrio. ¿Todo esto de dónde sale? Claro, aquí se construyó el palacio con todo lujo de detalles y prácticamente no se escatimaron en recursos ni en materiales, ni en acudir a los mejores profesionales a los que se podía acudir en Vitoria, en la Vitoria de la época. Entonces, bueno, el edificio empezó a construirse, como comentábamos, en 1912. Ya la primera intervención que se hace es construir una tapia rodeando, digamos, todo el solar, que se trajo, por ejemplo, para hacer esa tapia, piedra de las canteras de Mendiola, que igual la gente pues se sorprende al pensar que había unas canteras, pero pues esas canteras, de hecho, todavía se pueden ver los restos. Lo que pasa es que hay que tener un poco el ojo hecho para identificar estas canteras, pero están ahí todavía. Luego el resto del edificio, que obviamente es de piedra, visto exterior, una piedra preciosa arenisca. Toda esta arenisca es arenisca de las canteras de Fontecha. Y si la gente se acerca a ver un poco los detalles, pues podrá observar que, bueno, pues aquí no estamos hablando simplemente de piezas
de sillería como muy bien escuadrada y tal, sino que estamos hablando también de verdaderos trabajos de escultura, de bajorrelieves y altorrelieves que están, bueno, ornan o adornan, digamos, toda la fachada por todos los lados, ¿no? Para hacer este tipo de tallas se hicieron un montón de modelos de yeso previamente. Bien, pues para estos trabajos de cantería, para estos trabajos con la arenisca de Fontecha, pues se contrató a un maestro de obras, un contratista, Hilarión San Vicente, que bueno, se contrató después de, digamos, sacar la obra como un poco a subasta. Hubo distintas propuestas. Y este hombre es relevante. Sí. No se le contrata tampoco, más allá de que porque haya licitado el mejor, no se le contrata solo por eso. No. Hay otros hechos que lo hacen interesante. Aparte de que fue también él es responsable de la cantería del Palacio Ajurienea, que está justo enfrente, hay otra cuestión que lo relaciona mucho con Ricardo Agustín. Y es que también Ricardo consiguió él hacer incluso aparte de construir su propio palacio, hizo pues, varias promociones urbanísticas, precisamente toda esta zona del entorno de lo que hoy es el Paseo de Fray Francisco, que como vemos hoy día pues está lleno de casas o chalets, hoteles se les llamaban en aquel momento, que eran chalets de familias, pero se les llamaban hoteles, que eran, digamos, segundas residencias de la gente más pudiente de Vitoria. Todos esos chalets que están enfrente del Parque del Prado los construyó nuestro amigo Ricardo Agustín, gracias a unos terrenos que les cedió el ayuntamiento a un precio mucho más que razonable, mucho más que razonable. Él se comprometió, a cambio de que le cediesen esos terrenos, a embocinar el río Avendaño, que pasaba por ahí, y lo curioso es que lo embocinó con piedra procedente del convento de Santo Domingo, un convento del siglo XII que teníamos en pleno casco medieval de Vitoria y que en aquella época estaba prácticamente ya en momento de derribo. Y aquí aparece el nombre de nuestro protagonista. Totalmente, porque nuestro protagonista, Hilarión San Vicente, no solo era el cantero de confianza de Ricardo en su palacio, sino que también fue contratista suyo en los chalés que construyó en el Palacio de Elvira Zulueta, y aparte era el que tenía la contrata del derribo del convento de Santo Domingo. Todos esos escombros, ¿dónde iban a ir? No se iban a tirar, hay que reaprovecharlos. Aquel convento estaba también construido con materiales de lujo, no porque fuese un edificio que estuviese a punto del derribo, que había sido cuartel en tiempos más recientes y que estaba prácticamente en un estado de semiabandono, no quiere decir que en su momento no contase con buenos materiales de construcción. Y entonces todo se aprovechó. Parte de la piedra se utilizó en el propio embocinamiento del río Avendaño, pero es que la historia de la madera es curiosa porque buena parte de la madera que se empleó en el Palacio Agustín Zulueta procede de este convento medieval de Santo Domingo. Se cogieron directamente las vigas y otras partes, y entonces, se reelaboraron, vamos a decir, y se colocaron en el palacio. Así que de algún modo yo invito a la gente que cuando pase por las salas del Museo de Bellas Artes y vea esos grandes vigas de madera, se acuerde o recuerde también que aquellas son un poco memoria histórica, en el sentido de que son uno de los pocos vestigios que quedan hoy día de ese convento de Santo Domingo. Bueno, sí que queda otro resto, que es un pequeño arco, que es ese que está colocado en el Parlamento Vasco, que lo han colocado. Vale. Ese procede del convento de Santo Domingo. Mira, no lo tenía yo ubicado. Pues bueno, pues si vamos al Palacio Agustín de Zulueta, pues ahí vemos también esas partes del convento de Santo Domingo. Y otra de las partes muy relevantes de este palacio son las vidrieras. Sí, bueno, hay toda una serie de trabajos, digamos, es que sería muy amplio hablar. Hemos hablado un poco de la carpintería, he saltado pues a hablar de la contrata que sacó Salustiano Mendía y la empresa de ebanistería Ibargoitia, que es muy famosa en Vitoria, ¿no? Pero es que tenemos que pasar un poco de puntilla sobre ello. Y por supuesto luego había otros trabajos no menores, por ejemplo las vidrieras que procedían de la famosa casa de Maumegien,
Luego también están los azulejería, el tema de los azulejos. Hay azulejos que proceden del taller de Juan Ruiz de Luna, de Talavera de la Reina, la azulejería mítico. De Talavera de la Reina, mítica absolutamente. Y también algo de azulejería alavesa, de una empresa, la Cerámica Alavesa de Agurain. Todos estos temas, claro, el palacio está hecho a todo detalle, ¿sabes? Es como, a veces está muy mitificado hablar. Yo ayer veía en YouTube a gente que es muy friki de ver cómo los detalles del Titanic, por ejemplo, todos los detalles de cómo estaba hecho cada habitación. Que el que se hundió dicen que no era. No, esa es otra historia. Pues este palacio es un poco, digamos, un Titanic que no está hundido, ni es un barco, obviamente, pero se hizo también con mucho detalle, con mucho cuidado, y afortunadamente son detalles que hoy día podemos observar, se conservan, y que si damos un paseo por el Museo de Bellas Artes podemos contemplar y disfrutar, ¿no? Ya te has adelantado, el Museo de Bellas Artes. Sí. Ya lo hemos construido, ya le hemos puesto los materiales. Vamos a ver cómo llega a ser Museo de Bellas Artes. Museo de Bellas Artes en la actualidad. Claro. Pero, ¿cómo pasa de ser el Palacio Agustín de Zulueta al Museo de Bellas Artes? Porque ahí hay también una intrahistoria y una trayectoria importante. Sí, claro, obviamente. No fue que pasó de lo uno a lo otro de la noche a la mañana. Aquí hubo un proceso que duró bastantes años. Fíjate que yo tengo la impresión de que igual el principio del fin como palacio de una familia en concreto, pues pudo ser precisamente con la muerte de Elvira en 1917. Entonces, bueno, a partir de entonces, Ricardo siguió viviendo durante un tiempo en Vitoria, pero ya empezó a residir temporadas largas en Madrid con su familia, ¿no? El caso es que ya el remate un poco de su querencia por este palacio, vamos a decir de este modo, pues llegó con la Guerra Civil. Con la Guerra Civil, bueno, sufrió una expropiación temporal del palacio que se convirtió en sede de una parte del Estado Mayor del Ejército de los Nacionales, cuando el frente estaba en el norte de Álava, sur de Vizcaya y todo este entorno. Ricardo en sus cartas recuerda mucho pues lo que sufrió por esta ocupación, que hay que decir que él sufrió, vamos a decir, lo de sufrir, que esto también es una especulación, no sé hasta qué punto sufrió, pero se queja de eso, que en Vitoria sus casas se las ocuparon los nacionales, ¿sí? Y en Madrid sus casas, que las tenía también y palacios, se las ocuparon los republicanos. ¡Ay, madre! Sí, o sea, que le dieron por todos lados. No sabían qué bando ponerse en ese caso. Sí, nos reímos un poco, pero la cosa no tuvo que tener mucha gracia, la verdad. Entonces, bueno, claro, pues una vez resuelto el conflicto, ¿no? El conflicto civil, pues ya en 1941, pues ya Ricardo hace una oferta a la Diputación de Álava de que, bueno, que su palacio pues está disponible para lo que puedan ser los deseos de la Diputación, y él lo hizo con mucho ojo porque al mismo tiempo él formaba parte y estaba metido en el recién creado Consejo de Cultura de la Provincia, que se creó en 1940 y que, digamos, es el germen del actual servicio de museos de la Diputación. Vale. Digamos que en aquel momento había un montón de colecciones arqueológicas y de bellas artes distribuidas en distintas sedes en Vitoria y que, por cierto, no dependían de la Diputación. Pero sí que se empezaba a ver, ya desde hace unas décadas se había visto la necesidad de que todas esas colecciones, todas esas, estuviesen reunidas en un mismo lugar para que la gente lo pudiese disfrutar. Y una de las primeras ideas o de iniciativas que se tomaron fue el emprender el camino para la creación de una cosa, un proyecto que se llamó la Casa de Álava, en el sentido de que sería la casa donde estarían conservados la mayor parte o buena parte de su patrimonio histórico mueble, ¿no? Y de hecho para eso se dedicó. Al final la Diputación adquirió el edificio y ya en el mismo año 1942 empleó las primeras reformas para adaptar lo que eran las habitaciones de una vivienda, pues que ya hemos comentado, tenía cocinas, garajes, tenía salones de billar, que obviamente pues ya no eran necesarios para ese museo, y el museo necesita el espacio para otras cosas. Entonces se reformó, se reacondicionó. Hay que decir
que el edificio a lo largo de su historia ha habido varias idas y venidas con grandes proyectos, incluso alguno bastante faraónico que pretendía reformar ya no solo el palacio sino todo su entorno con la construcción de nuevos pabellones, pues para albergar nuevas colecciones, ¿no? Entonces, los primeros proyectos, ya hemos hablado, fueron en 1942, pero luego en 1949-50 se hizo un nuevo gran proyecto que estuvo a cargo de Jesús Guinea, del arquitecto Jesús Guinea. En 1960 de nuevo se intentaron construir nuevos pabellones y así hubo varias veces, pero al final el edificio se ha quedado esencialmente prácticamente igual en lo que está. En 1986, si no me falla la memoria, se adquirió la vecina Villa Sofía, que es una casita que está junto ahí, que actualmente, si no me equivoco, son las oficinas del propio museo. Por último, pues dedicar, si quieres, un momento al recuerdo de esas colecciones que son las que han formado parte integrante de este Museo Actual de Bellas Artes, antaño conocido como Casa de Álava, ¿no? Que el núcleo principal originario de las colecciones lo conformó un depósito de obras que eran propiedad de la diócesis de Álava. Claro, buena parte de estas obras actualmente han vuelto, digamos, a la diócesis, que tiene su propio museo sacro de arte sacro. Eso es. En la Catedral Nueva. Y luego también no hay que olvidar que este incipiente Museo de Bellas Artes contó con un depósito cedido por el propio Museo del Prado, con obras del propio Museo del Prado que estuvieron destinadas aquí, porque en el Museo del Prado pues es que no entran, tienen tanta obra que no tenían ni tienen, de hecho, aunque se han ampliado últimamente, no tienen sitio para todo. Luego tendríamos también todo el tema de la arqueología, piezas arqueológicas, sobre todo las estelas funerarias, estas que ocupan muchísimo, para las que se construyeron dependencias especiales en el exterior, en la zona de los jardines, y que, bueno, esas luego salieron de esta Casa de Álava para conformar ese museo de arqueología que actualmente tenemos en el Vivat. Y luego, pues sucesivamente a lo largo de los años, en 1950 llegaron el Fondo Prestamero con monedas, una colección amplia sobre cuestiones de historia natural. En 1957 llegó también un depósito muy importante procedente de la Escuela de Artes y Oficios. En 1966 se hizo un convenio con la Fundación América y ahí llegaron una parte importante, yo creo que hoy día constituyen casi una imagen de marca del propio Museo de Bellas Artes, todos estos grandes cuadros y estas grandes obras de América que son tan interesantes. Bueno, pues la Fundación América cedió sus 200 cuadros y actualmente desde los 80s, 90s pues como que se volvieron a redistribuir porque surgieron como spin-offs de este gran museo, ¿no? Que luego han sido el Museo Arqueológico, el Museo de Armas o el Museo Diocesano, el Museo de Arte Sacro, ¿no? Bueno, pues han ido dividiendo esas obras que estuvieron en algún momento en ese palacio. Próximo capítulo, ¿qué tenemos por delante? Bueno, pues te lo he puesto en bandeja. Sí, ¿verdad? No sé, es un edificio del que hemos hablado, te doy esta pista, del que hemos hablado hoy, ahora. Mira, les vamos y a no dejar, es el Museo del Prado. Les vamos a dejar a los oyentes pensando, pero será un convento. Isma, nos vemos en unos días. Un abrazo. Agur, agur.